Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice lo siguiente: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Oremos. Te damos las gracias, nuestro buen Dios, por tu santa palabra, y te rogamos, oh Señor, porque tú la utilices para instruirnos. Que tu Espíritu Santo nos guíe por toda verdad. Pues te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues el tema que vamos a tratar en esta tarde es sobre los verdaderos bienaventurados. Y la verdad que al ponerle el título a esta predicación, pues tenía mis dudas, pero ¿saben qué? Nosotros creo tendemos a confundir todo muchas cosas con la bienaventuranza. Y bienaventurado significa bendecidos, significa dichosos, gozosos. Y eso es lo que es la bienaventuranza, es el favor de Dios que nos produce gozo. Y claro, a veces nosotros confundimos el que nos vaya bien, aunque no tengamos el favor de Dios, y lo confundimos con bienaventuranza, confundimos con bendición de Dios. Pero, bueno, a veces nuestros hijos andan haciendo cosas o su vida no está recta delante de Dios, o nuestros padres o familiares o gente a la que apreciamos, y vemos que les va bien, y ya nosotros nos sentimos alegres, nos sentimos gozosos, como que eso es bendición de Dios. Y ¿saben qué? Nos engañamos. El que a nuestros seres queridos les vaya bien, ahora sí, económicamente hablando o materialmente hablando, no significa que allí haya bienaventuranza, que allí esté la bendición de Dios. Y por eso al final digo, pues creo que sí vamos a hablar de eso, de los verdaderos bienaventurados. Y el primer punto que vamos a tratar tiene que ver con esto, que dice que es bienaventurado todo el que oye y guarda la palabra de Dios. Y miren lo que tenemos aquí, vamos a leer en los versículos 27 y 28. Miren lo que dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo:
antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Recuerden que el Señor Jesucristo ha estado instruyendo, ¿verdad? Recuerden que instruyó sobre orar, sobre lo que es el Padre Nuestro. También cuando echa fuera un espíritu inmundo, libera a un endemoniado que era mudo, y como hubo división. Entonces el Señor Jesucristo está, en medio de este pasaje, está dando respuestas y está aclarándole a la gente su proceder, y también les está dando esperanza diciéndole que el reino de Dios ya está ahí presente, ¿no? Entonces, en esta enseñanza que Él está dando a toda la gente, hay una mujer que se ve que se emociona, ¿verdad? Y tal vez esta mujer piensa en sus hijos, del gusto que a ella le daría que sus hijos hablasen como el Señor Jesús. Eso ya es imaginación mía, ¿eh? No lo dice la Biblia, no vaya a decir que yo dije que la Biblia dice no. Pero pienso, digo, es precisamente una mujer la que está ahí, ¿verdad? ¿Cómo dice? Una mujer de entre la multitud levantó la voz. En otras palabras, gritó, habló fuerte y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo. En otras palabras, bienaventurada la mujer que te dio a luz. ¿Y quién fue la mujer que dio a luz al Señor Jesucristo? María, ¿verdad? La Virgen María. Entonces aquí está diciendo ella: bendita es la mujer que te dio a luz, dichosa es la mujer que te dio a luz. Y los senos que mamaste, y la mujer que te alimentó cuando eras bebé. Esa es una mujer bienaventurada. Y si nosotros pensamos en lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, creo que cualquier padre se sentiría orgulloso de ello, especialmente si eran padres creyentes. ¿A ti no te daría gusto escuchar a tu hijo o a tu hija hablarle de Dios a la gente? Ver que tienen una fe viva, que no solamente creen en Dios porque sus papás creen. Eso da alegría, da gusto cuando tú ves que tus hijos dan ese paso y que ellos creen en Dios por sí solos, no porque tú les digas. Entonces, creo que sí es motivo de uno de alegrarse y de sentirse uno bendecido por ver que sus hijos están enseñando lo que la palabra de Dios dice. Ahora, aquí el Señor Jesucristo le responde a esta mujer, y la forma en que le responde tal vez no suena no es lo que la multitud esperaba, pero el Señor Jesucristo, en esta respuesta que da, quiere, creo que lo desvinculen, o que no, más bien que den el valor apropiado a las relaciones, y en este caso el valor apropiado quiere que se le aplique a la relación que él tiene, en este caso con su madre María. No es la respuesta que quizá muchas personas desearían hoy en día, pero es la respuesta que hay. Y la respuesta es esta. Dice, antes bien, miren ahí el versículo 28, y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y aquí lo que está haciendo es como contraponer una declaración con otra. Entonces ellos dicen, la mujer dice: qué dichosa, qué bendecida es esa mujer que te dio a luz. Y el Señor Jesucristo dice: te digo una cosa, es bienaventurado todo aquel que oye la palabra de Dios y la guarda. Si, como y vamos a mencionar, si aquí el Señor Jesucristo tuviese en su mente que nosotros como seres humanos fuéramos a la Virgen María
para pedirle que intercediera por nosotros, para decir, pues sí, llevan razón, ella es una mujer especial porque me dio a luz a mí. Él aquí lo habría dicho. Tiene el momento, la situación ideal para él poner a la Virgen María como la quiere poner especialmente la Iglesia Católica. Pero no hace eso. Él dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y aquí entramos en un tema que creo que es importante para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces se te ha dicho o hemos escuchado que nosotros no estamos completos porque nosotros no creemos en la Madre de Dios? Yo lo he escuchado 20 veces, a mí me lo han dicho muchas veces, es que ustedes no creen en la Madre de Dios. Están incompletos, les falta. Ustedes no creen en la Virgen. Eso es lo que he escuchado. Y la pregunta ¿es eso cierto? Y no es cierto. Yo siempre les digo, miren, yo les voy a decir lo que creo de la Virgen. Yo creo de la Virgen lo que la Biblia me enseña. Que yo creo que ella sí dio a luz al Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo es el que posó sobre ella y que ella era virgen cuando dio a luz. También la Biblia enseña que ella tuvo otros hijos y es lo que dice, y podemos profundizar en el estudio y ver unas opiniones y otras, pero al final eso es lo que dice. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. Ahora, creyendo lo que la palabra de Dios dice sobre la Virgen María, por ejemplo, miren, en el capítulo 1, donde tenemos el relato de cuando el ángel se aparece a la Virgen y cómo le dice que ella va a dar a luz. Luego, cuando ella va a visitar a su prima, en el capítulo 1, versículo 45, miren lo que dice Elizabeth, dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Era una bendición, era un motivo de gozo el que ella diese luz al Señor Jesús, claro que sí. Pero ¿saben qué? A ella lo que le hace bienaventurada, ¿saben qué es? Lo que la hace bendecida, lo que la hace ser especial, el haber creído. Dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Eso es importante. Ella también, cuando ella habla de cómo se siente ella también se siente que es bienaventurada. ¿Por qué? Por lo que hizo el Señor. ¿Recuerdan ustedes lo que es la Magnífica o el Magnificat? La oración que, bueno, por lo menos yo me la aprendí desde chiquito. Pues ella misma dice, María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dice, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Y la pregunta es, ¿por qué? Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. ¿Por qué ella se considera bienaventurada y que van a decir las demás generaciones que es bienaventurada? Por lo que Dios hizo en su vida, por la bendición que Dios le dio. Entonces, ¿ella es bienaventurada? Claro que sí. ¿Por qué? Porque creyó. Porque para ella la palabra de Dios fue una realidad. Porque ella vivió la palabra de Dios, porque obedeció la palabra de Dios, pero no porque ella tuviera méritos personales o méritos propios. Y ese es el punto en el que uno debe pensar. Y siempre, miren, cuando hablamos de santos, cuando hablamos de ángeles, hay que acordarse de una cosa. Por ejemplo, todos los hombres que fueron santos, ¿saben por qué fueron santos? Porque Dios los tomó y los apartó. Por supuesto, ¿saben por qué? Porque ellos creyeron y porque la palabra de Dios fue una realidad en su vida. Pero nosotros tenemos la tendencia
a darle poderes como sobrenaturales, especialmente a las personas que ya han fallecido. Aquí, y miren, y lo digo con respeto, tenemos familiares que no pisan la iglesia en su vida, y creen en Dios pues a su manera, ¿no? Pero en su vida no le hacen caso al Señor. Y en cuanto fallecen, ya decimos que tenemos un ángel en el cielo que intercede por nosotros. Ya tienes a un angelito ahí pidiendo por ti. Y no, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia eso? No, nosotros rápidamente, una vez que falleció, ya le damos poderes sobrenaturales. Ya le damos poderes de un santo. Y ahora sí, él va a interceder por mí. Ella va a interceder por mí. A veces son hasta narcotraficantes y ya los tienen como intercesores. Y estamos equivocados. Y lo digo con respeto porque yo sé que cada uno quiere a sus seres queridos y cuando fallecen, pues duele mucho. Pero debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado en que no ponemos nuestra esperanza en los hombres o en las mujeres, por muy santos, por muy buenos que sean. Porque ¿saben qué? Quien murió en la cruz del Calvario fue Cristo Jesús. Quien te da la salvación, quien te da la vida eterna es Él. Pero nosotros, ¿saben qué? A veces nos gusta como romantizar las cosas, pero hay que tener cuidado. Entonces aquí, y con toda razón podemos decir, esta señora dice, pues debe sentirse orgullosa su mamá. Y por supuesto que uno como padre se siente orgulloso de ver a su hijo seguir al Señor, hablar del Señor. Pero aquí sí vemos que la Biblia dice que ella es bienaventurada, la Virgen es bienaventurada porque creyó, dice. Porque creyó. Y todos nosotros somos bienaventurados, ¿saben por qué? Porque creemos. Si creemos, si le creemos al Señor, si guardamos su palabra, ahí está la bendición del Señor. Ahí está el gozo del Señor. Ahora, quería hacer énfasis en la palabra. Bueno, la palabra oír ya sabemos que es escuchar con la intención de obedecer. Y la palabra guardar, ya ve que dice, todo el que oye y guarda la palabra de Dios. Y me llama la atención la forma en que se utilizaba la palabra guardar. Y sí, tiene que ver con lo que hacían los guardas. Por ejemplo, recuerdan que cuando los ángeles se aparecieron a los pastores, dice que los pastores hacían vigilias, guardaban las vigilias de la noche, dice. Y ahí se utiliza la palabra guardar. Y ese es ahí el sentido que tiene es gente que está vigilando, que está guardando, que está cuidando, que está protegiendo. Y en ese caso estaban protegiendo, estaban cuidando el rebaño, ¿verdad? También esa palabra se utilizaba cuando el ejército estaba en el campo y ponían guardias, ponían centinelas. Y los que estaban ahí de guardia eran los que estaban protegiendo, despiertos. Y cada X horas había ese cambio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que siempre estuviera vigilando. Entonces la idea de guardar es esa, de que uno esté constantemente protegiendo, en este caso cuidando la palabra de Dios. Y uno puede decir, pero yo es que necesito cuidar la palabra de Dios. Bueno, sí, ¿en qué sentido? Necesito guardar la palabra de Dios en el sentido de que debo tener cuidado de que lo que estoy siguiendo es la palabra de Dios y no estoy siguiendo la palabra de los hombres, o no estoy siguiendo la mitad de la palabra de Dios y la mitad de la palabra de los hombres, porque a veces hacemos eso, a veces mezclamos. Entonces aquí el guardar la palabra de Dios es retener la palabra de Dios conforme Él nos la ha dado y tener cuidado de que no se nos cuele la mentira. Ahí es donde hace falta estar vigilantes. Entonces, oír y guardar. Esos son los bienaventurados, dice. Esos son los bienaventurados. ¿Menospreciaba el Señor Jesucristo a su mamá? No. ¿La menospreciamos nosotros? No.
¿Consideramos que fue una mujer santa? Sí. ¿Consideramos que fue una mujer especial? Sí. ¿Por qué? Porque Dios la hizo especial, porque la apartó para algo muy especial. Pero de eso a nosotros decir, no es que ella es corredentora o que ella fue sin pecado original. No, ella misma dice que es Dios mi salvador. Ella misma reconoce al Señor como que es el Señor quien la salva. Entonces, cuando te acusan o cuando nos acusan, es que ustedes no creen. No, espérate, a ver qué me estás diciendo con esto de que no creo. Yo sí creo, pero si yo lo que quiero creer es lo que dice la palabra de Dios, porque también me dice el Señor que es bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la guarda. Y quiero guardar también lo que la palabra de Dios me enseña respecto a los apóstoles, respecto a los santos, respecto a la Virgen, respecto al Espíritu Santo, respecto al Padre, respecto al Hijo. Queremos guardarlo. Siguiente punto. El problema del hombre está en la condición del corazón, no en la falta de señales. Aquí en el versículo 29, el Señor Jesucristo responde a la pregunta que habían hecho o a la prueba que le estaban poniendo cuando le decían, haz señales, demuéstranos que realmente viene de Dios. Y aquí dice el versículo 29, dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, dice, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Y aquí, a los primeros, a los que decían que él echaba demonios por el espíritu por Belcebú, a ellos ya les respondió. Ahora le está respondiendo a los que quieren señales, a los que le tentaban, a los que decían, demuéstranos que realmente vienes de Dios haciendo milagros, haciendo señales. Dice, ustedes no necesitan más señales. No necesitaban más señales. ¿Saben cuál era el problema de ellos? No que no hubiese el Señor Jesucristo hecho milagros. El problema que tenían ellos es que tenían un corazón malo. Tenían un corazón incrédulo. Y ese es el problema del hombre. El problema del hombre no es que no tenga razones suficientes para creer en Dios. El hombre sí tiene razones suficientes para creer en Dios, para buscar a Dios. Todos tenemos razones suficientes para creer en Dios. Pero nuestro problema es el pecado. Nuestro problema es la incredulidad. Nuestro problema es que amamos más las tinieblas que la luz. Porque también dijo que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice. Ese es el problema. Y así que el Señor Jesucristo no va a caer en su juego. Él podría haber dicho, pues a ver que se conviertan esas piedras en pan. Podría haberlas convertido en pan. Podría haber hecho cualquier señal, cualquier milagro ahí enfrente de ellos. Pero le dicen, no, yo no les voy a dar ninguna señal, porque ya se les han dado señales. ¿Y cuál era? Y lo único que necesitan es para creer, ellos les era suficiente con la presencia de Cristo. El que Cristo estuviese allí era señal suficiente para que ellos creyeran. La bienaventuranza de los hombres no está en la incredulidad, está en el creer. Mire lo que él nos dice en el versículo 30. Porque así como Jonás fue señal a quién, dice, a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Así que el Señor Jesucristo les habla de Jonás. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Jonás, recuerdan que fue un hombre, un profeta, al cual Dios llamó para que le predicase al pueblo de Nínive, un pueblo grandísimo, que estaban sumidos en el pecado. Y Jonás no les quería predicar, ¿se acuerdan? Jonás dice, no, si les predico se arrepienten. Qué evangelista, ¿no? Yo creo que es como nosotros. No, se van a arrepentir, van a ser después mejores que yo. No, que sigan así.
Y no, Jonás no les quería predicar. Dice, no, no, Señor, porque ya sé que tú eres perdonador y los vas a perdonar. A mí me han hecho mucho daño, o yo no sé si le habían hecho daño, pero él no quería que los perdonara, fíjense, qué corazón de hombre. No quería que Dios perdonara al pueblo. Así que Jonás se rebela y se va para Tarsis, ¿no? Se va en un barco y dice, adiós, yo no voy. Y allí les viene esa gran tormenta, toda la tripulación empieza a decir, pero ¿qué está pasando aquí? Esto no es normal. Y ya saltan. Dice, es que yo estoy aquí por desobediencia. Así que lo arrojan al mar. Y viene aquel gran pez y se lo traga. Y por 3 días y por 3 noches está en el vientre del pez, ¿verdad? Entonces lo regresa. Y dice ahora sí, Jonás, ve y predica, desobediente. Y dice, aquella señal de Jonás que le sirvió a la gente para arrepentirse, esa es la única señal que les voy a dar. El que esté Cristo ahí presente ya es suficiente señal para que crean. Pero recuerden que el Señor Jesucristo, y uno se pregunta, bueno, Señor, pero si aquí la gente te está viendo hacer milagros, pero ¿qué más? ¿Y saben en qué está la bienaventuranza aquí? Es que en que la gente vea al Señor Jesucristo en su vida, en su nacimiento, pero que lo vea también en su muerte y que lo vea en su resurrección. Recuerdan que Él, hablando de cómo la gente tenía que mirarlo a Él y mirarlo con fe para que el que creyera en Él fuera salvo, Él dice esto, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, en este caso haciendo referencia a la cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, pero que tenga vida eterna. Así que la señal que el Señor Jesucristo quería que la gente tuviera en su cabeza era Él en la cruz tomando el lugar de ellos. Cristo en la cruz tomando el lugar tuyo y mío, porque somos pecadores. Pero también no es el Cristo que se queda vencido en la muerte, sino que el Cristo que vence a la muerte y que resucita. Esa es la señal que nosotros necesitamos. Y ahí está la bienaventuranza, en que creamos en que Cristo ocupó nuestro lugar, en que Cristo murió por nuestros pecados, en que Cristo fue a la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Así que la presencia de Cristo es señal suficiente para creer. La obra de Cristo es suficiente para creer, pero la obra de Cristo en nuestra vida. ¿Cristo es una realidad en tu vida o no lo es? Luego, él aquí ya empieza a decir como, pues un poco a decirles que no tienen excusa, ¿verdad? Les empieza a decir, miren, ustedes, algunos dicen, no, es que lo que está haciendo es el poder del maligno. Otros dicen, no, es que no tenemos señales suficientes. Aquí él les cita, bueno, ya les citó a Jonás, ¿verdad? Pero fíjense, vamos a leer de los versículos 31 y 32, dice, la reina del sur se levantará en el juicio, dice, con los hombres de esta generación, dice, ¿y qué? Y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Se cree que esa reina, que la reina del sur, que es la misma reina de Sabá, recuerdan que era una reina poderosa que tenía mucha riqueza, y escuchó allá en lo lejos que había un hombre, un rey, que era muy sabio. Entonces ella hace un viaje muy largo para escuchar la sabiduría de Salomón. Y oye, ella escucha y viene. Dice, aquella mujer, dice, vino a ver algo que Dios estaba haciendo en un hombre, en un rey, sí. Y con eso le bastó. Ustedes están viendo al Hijo de Dios y no creen.
Y eso es digno, dice, de que incluso esa mujer que los juzgue a ustedes, que les condene. Luego también dice en el versículo 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. Y fíjense lo que está diciendo, se levantarán en el juicio con esta generación, dice, ¿y qué? Y la condenarán. ¿Por qué? Porque a la predicación de Jonás, que se arrepintieron. Y aquí, más que Jonás, en este lugar. Jonás, acuérdense, ni quería predicarles. Yo no sé qué clase de predicación les haya hecho Jonás. ¿Cuánto ánimo tenía para hablarles? Porque él les dijo, les voy a decir, pero no tengo ganas, yo no quiero que se arrepientan. Incluso después de que se arrepienten, dice, ya ves, te lo dije. Por eso no quería yo predicarles, porque los ibas a perdonar. Así que no sé qué clase de predicación les hizo. Pero incluso a pesar de la actitud de Jonás, de la forma en que les haya hablado, con la actitud que les habló, aún así Dios, ese pueblo de Nínive, ¿qué pasó? Se arrepintió. Y ahora ahí está el Señor Jesucristo mismo predicándoles, hablándoles, y ellos no se arrepienten. Y por eso el Señor Jesucristo dice, mira, si ellos, cuando ellos se levanten en el día del juicio, ellos los van a condenar a ustedes, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y ustedes tienen al mismo Hijo de Dios predicándoles y no se arrepienten. ¿Pero saben qué? En el arrepentimiento hay bienaventuranza. En el arrepentimiento hay gozo. En el arrepentimiento se restablece la relación con Dios. En el arrepentimiento encontramos la paz que solamente Dios nos puede dar. Por eso no seamos duros de corazón. Seamos de los que nos arrepentimos. Entonces, en el pasado hubo quienes creyeron con menos. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos ahí el testimonio de la Reina del Sur. Tenemos el testimonio. ¿Qué están pensando cuando digo la Reina del Sur? Tenemos el testimonio de los ninivitas que se arrepienten. Y tenemos el testimonio de los que escucharon al Señor Jesús y no se arrepintieron. Pero tenemos también la palabra de Dios. Y tenemos el Espíritu Santo que también nos da testimonio, que nos redarguye. Y la pregunta es, ¿nos arrepentimos o no? ¿O endurecemos nuestro corazón? Espero que no endurezcamos nuestro corazón, porque ¿saben qué? No necesitamos más señales para creer. Las que tenemos bastan y sobran. Muchos se han arrepentido con menos. Y les digo más, hay mucha gente hoy en día que solamente con escuchar del Señor Jesucristo, que vino a este mundo a morir por ellos, porque son pecadores, se arrepienten. Y nosotros que escuchamos y escuchamos, tenemos ese corazón sensible a su voz para arrepentirnos. Espero que sí. Ahora vamos a ir al siguiente punto. Y es este: si la luz se enciende, es para ponerla en lugar visible, ¿no? Miren el versículo 33, dice lo siguiente: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Y eso es claro, ¿verdad? Eso es un ejemplo que lo utiliza muy claro. Y especialmente aquí nosotros pues tenemos la luz y no tenemos necesidad de encender la lámpara. Pero hace algunos años, si pensamos en hace 100 años, casi la mayoría de las casas funcionaba con esas lámparas que se encendían, ¿no? Que le echaban petróleo, o les echaban aceite, o no sé, en cada lugar utilizaban cosas distintas, pero las encendían y ahí las subía a lo más alto en la casa, ¿no? Para que alumbrara a todos. Y eso era lo normal. Nadie encendía una luz y la metía debajo de la cama o debajo del almud. No, el almud era una medida que utilizaban, que era como un cajón, y lo que metían ahí debajo no se veía, tapaba. Entonces, él lo que le está diciendo a todos los que le están escuchando es algo
que todos saben. Dice, eso es obvio, Señor. Ahora, la pregunta es, ¿este versículo tiene algo que ver con lo que se está diciendo o no? Parece como que si estuviese cambiando de tema, pero está hablando del mismo tema. Miren, Dios ha encendido una luz y la pone en lo alto para que seamos alumbrados. El problema es que nosotros corremos a las sombras o corremos a la oscuridad. El Señor Jesucristo es esa luz. ¿Recuerdan lo que nos dice? Que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que habitaban en valle de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La luz de Cristo Jesús resplandeció. Y al Señor Jesucristo hay que ponerlo en un lugar alto, en un lugar prominente, donde se vea. ¿Dónde ponemos nosotros al Señor Jesucristo? Por ejemplo, en nuestra vida. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Lo tienes oculto en tus trampas, en tus mentiras, en tus engaños, en tu pecado, o lo tienes en lo alto y tú actúas a su luz, en la justicia, en la verdad, en el perdón, en el arrepentimiento. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Lo tenemos en lo alto para que todo mundo vea en tu vida a Cristo Jesús, o lo tienes escondido. ¿Qué estaba haciendo esta gente? Esta gente a Cristo lo querían enterrar, lo querían desaparecer, querían eliminar su mensaje. Y sigue adelante. Y es este. Ojo, y sabemos cuando decimos con ojo, con la luz que hay en nuestro interior. ¿Por qué? Porque a veces la luz que tenemos en nuestro interior no es la luz de Cristo. A veces la luz que tenemos en nuestro interior es la luz del mundo. La luz que te hace estar ciego. La luz que te tapa la vista a la justicia divina. La luz que nos impide ver la gracia de Dios, que nos impide ver la gloria de Dios. ¿Qué es lo que te alumbra? ¿Qué es lo que alumbra tu entendimiento, lo que alumbra tus pensamientos, lo que alumbra tus emociones? Y esto es algo que quizá tengo que exponerlo de la siguiente manera. Miren, nosotros llenamos nuestra mente con ideas que son falsas, con sabiduría que no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios, que no tiene nada que ver con la sabiduría de su palabra, y regimos nuestra vida en base a esa sabiduría, y tomamos decisiones en base a esa sabiduría, y eso es lo que es nuestra luz, es lo que alumbra nuestros pasos para que tomemos decisiones o para que caminemos. Pero esa luz que se supone que es lo que nos da sentido a nuestra vida, en realidad son tinieblas, en realidad son sombras. ¿Y saben qué? Normalmente la luz que hay en nosotros, que no es luz sino que es tinieblas, nos lleva al orgullo, nos lleva a la prepotencia, nos lleva a la autosuficiencia, nos lleva a alejarnos de Dios, pero también nos lleva a la desesperación. También nos lleva a la desesperanza, a sentirnos abandonados, a sentirnos que ya no podemos. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso, ojo con la luz que hay en nuestro interior, que no sea tinieblas. Ten cuidado que tus pensamientos, que nuestros pensamientos no sean tinieblas, que no sean sombras en lugar de luz. Y lo otro es que hay que tener cuidado, ojo, con las tinieblas que permanecen en nuestro ser. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida, nosotros le pedimos que nos perdone, que nos limpie de toda maldad,
que nos haga hijos de Dios. Y yo creo que Él sí nos perdona, que nos limpia. Pero ¿saben qué? Aún Dios sabe todo lo que hemos cometido, sabe todo lo que hemos hecho, todo lo que son nuestros fallos. Pero por alguna razón, a nosotros nos gusta tener nuestros secretos, incluso para con Dios. Como que nos autoengañamos, como que nos aferramos a puntos oscuros de nuestra vida que no confesamos, que no le entregamos. Y recuerdo las palabras que dicen que es necesario exponerlo todo delante del Señor, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. Y eso es, yo creo que algo que nos debe hacer reaccionar a cada uno de nosotros, que nos debe hacer meditar. Lo que nosotros tengamos, que sea oculto, yo no sé, pecados secretos, traiciones, lo que sea, Dios lo conoce, pero también Dios espera que cada uno sea íntegro, que cada uno sea transparente y que cada uno le presente a Él esos puntos oscuros de su vida en los cuales tú no has permitido que su luz te alumbre. Nos creemos muchas veces que el guardar, tener nuestros secretitos, que tener ahí nuestros guardaditos, que eso nos protege, que eso nos hace vivir felices. Pero en realidad eso es lo que evita que nosotros podamos tener esa bienaventuranza del Señor, que es el tener su gozo, que es tener su bendición, que es el poder experimentar su gozo en plenitud. Esa bienaventuranza de la que Él nos habla. Por eso, tengamos cuidado. Miren lo que nos dice. Bueno, les voy a leer los versículos 34 al 36, aunque esté repitiendo un poquito. Miren lo que dice. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo, ¿qué pasa? Está en tinieblas. Mira pues, dice. Y aquí es donde dice, ojo, o cuidado. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea ¿qué? Sea tinieblas. Es lo que les decía, cuidado, que esos pensamientos que tú crees que son buenos, a ver si es que son malos, porque no están respaldados por la palabra de Dios, y en lugar de ser luz es una tiniebla. Ahora dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, dice, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor, donde no hay oscuridad. Ahora, la pregunta es, ¿hay tinieblas en nuestro cuerpo? ¿Hay tinieblas en nuestra mente? Imaginemos que nosotros somos como una casa. Una casa puede estar totalmente alumbrada y no hay nada en tinieblas, o una casa puede estar alumbrada en partes, pero tiene lugares con tinieblas. Si tú fueses esa casa, si yo fuese esa casa, ¿hay tinieblas en mi vida? ¿Hay tinieblas en tu vida? Hay cosas en las cuales no estás permitiendo que la luz de Dios te ilumine y prefieres vivir en esas tinieblas. Cuidado. Es necesario entregarle al Señor, confesarle al Señor todos nuestros puntos oscuros para que Él nos ilumine con su luz, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Al final, todo
va a quedar descubierto ante su presencia. Si tú se lo descubres voluntariamente, pidiéndole que te perdone, tendrás gozo. Pero si Él te lo descubre sin que tú te hayas arrepentido, entonces viene el remordimiento. No es lo mismo confesar admitiendo uno sus fallos que cuando te atrapan en tus fallos. Uno te produce gozo, lo otro te produce sufrimiento y malestar. Cuidado con las tinieblas que permanezcan en nuestro ser. Hay que pedirle a Dios que no las elimine. Vamos a orar. Te agradecemos, oh Señor, por el privilegio que tenemos de meditar en tu palabra y aprender de ella. Te pedimos, por tu misericordia, que nos ayudes para que seamos honestos con nosotros mismos y contigo. Señor, sabemos que a ti no te podemos esconder nada, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Padre, por favor, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y ayúdanos a vivir en la claridad, en la luz de tu santa palabra. Que sea esa lámpara que nos ilumina, que ilumina lo más profundo de nuestro ser, y para que todo nuestro ser esté en luz, en tu luz admirable. Señor, gracias por tu obra, gracias por Cristo Jesús, gracias porque en Él tenemos perdón, gracias porque en Él tenemos vida eterna, gracias porque en Él tenemos a un Padre eterno, y gracias porque en Él tenemos a un mediador que nos presenta justos ante ti. Por medio de Él oramos. Amén.